Si has venido trabajando mucho con la web últimamente, quizás has notado que JavaScript se ha vuelto un lenguaje bastante importante. Ya no solo es ese lenguaje que nos permite crear sitios web o aplicaciones web, sino se ha convertido en algo más. JavaScript hoy en día también nos permite crear aplicaciones de servidor, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio o incluso aplicaciones de consola o terminal o robots. Todos estos tipos de aplicaciones tienen algo en común, y es el entorno en donde se ejecutan, y ese entorno se llama Node.js. En este video vamos a aprender esa tecnología llamada Node.js que nos permite ejecutar JavaScript en todos estos entornos que te he mencionado. Vamos a instalarlo, vamos a aprender sus conceptos muy básicos y principales para que cuando termines este video puedas empezar a estudiar algún framework que te permita crear estos tipos de aplicaciones que te he mencionado. Así que si estás interesado en conocer una de las tecnologías más importantes actualmente de JavaScript, pues vamos a empezar. Antes de empezar te voy a comentar de manera rápida cuáles son algunos requerimientos que he tenido al momento de elaborar este curso o esta introducción práctica. Los requerimientos son que ya conozcas HTML, CSS y JavaScript. Estas son tecnologías estándares que te permiten crear páginas web o aplicaciones que funcionan dentro del navegador. Voy a partir desde aquí. Hay muchas otras personas que también pueden considerar no necesario aprender esas tecnologías para empezar a estudiar Node.js. Pero cuando estamos trabajando con Node.js vamos a estar interactuando con tecnologías web. Así que te recomiendo que ya conozcas estos conceptos para que puedas entender Node.js. Así que en este video al menos es requerimiento que los conozcas. Muy bien, entonces con esto dicho, pues vamos a empezar. Empecemos conociendo qué es Node.js, o a veces simplemente llamado Node. Si visitamos su página oficial llamada nodejs.org, vamos a encontrar una respuesta resumida a esta pregunta, que dice de la siguiente manera: Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript. Esto vendría a ser el resumen de qué es Node.js, pero también nos da información de con qué fue construido. Nos dice, construido en un motor de JavaScript de Chrome llamado V8. Si ya conoces algo de otros lenguajes de programación o si conoces algo de programación básica, esto quizás lo entiendas. Pero si estás empezando puede sonar confuso, así que voy a tratar de aclararlo mucho más. Supongamos que tenemos que desarrollar una aplicación. Para desarrollar una aplicación web necesitamos conocer conceptos tanto del frontend como del backend. El frontend para diseñar nuestra interfaz, simplemente los botones, las navegaciones, lo que vamos a ver en una aplicación, lo que el usuario va a ver, inputs para que el usuario pueda ingresar texto, datos, etc. Pero al final son tan solo la interfaz, es tan solo la parte bonita de la aplicación, lo que el usuario va a ver. Pero ¿dónde vamos a almacenar los datos y con qué vamos a procesar los datos? ¿Cómo vamos a almacenar y mantener todos esos datos que el usuario nos está dando? Para eso necesitamos saber conceptos del backend. El frontend se encarga tan solo de la interfaz, mientras que el backend se encarga de procesar y administrar todos los datos que el usuario está insertando en esa interfaz, en ese frontend. Y aquí nosotros tenemos las opciones de utilizar lenguajes de programación y bases de datos. Lenguajes de programación como Java, como PHP, como Python, como Ruby, para crear nuestro servidor. Y la base de datos puede ser cualquiera, dependiendo de tu tipo de aplicación. Ahora, si nosotros queremos desarrollar nuestra aplicación del backend, con estos lenguajes de programación lo podemos hacer. Y quizás estés preguntando, ¿se podría utilizar también JavaScript del lado del servidor? Si has visto muchos videos antiguos de internet, quizás has visto la respuesta de que no, de que tan solo JavaScript funciona para agregar interactividad a las páginas. Y esto era cierto hasta el año 2009 más o menos. En el año 2009, una persona llamada Ryan Dold, que es el creador de Node.js, se presentó en una conferencia llamada la JSConf, que es una conferencia de JavaScript, y presentó una solución a un problema de la época. El problema era 10.000 conexiones concurrentes en un servidor. Para aquellas aplicaciones que tienen muchos usuarios y por algún motivo, por algún evento, por quizás algún día festivo o por X razón, hay veces en las que muchos usuarios se conectan a la vez a un solo servidor. Y esto es bastante complicado de manejar, o era bastante complicado de manejar por aquella época. Hoy en día tenemos incluso mucho más usuarios. Pero en aquella época 10.000 usuarios conectados en un solo servidor era bastante. Y es bastante aún. Y manejar ese tipo de requerimientos en un servidor para manejar todos esos usuarios se vuelve algo complicado. Debido a que la mayor cantidad de lenguajes de programación generan múltiples hilos por cada conexión de usuario. Es decir, si teníamos un servidor desarrollado por ejemplo en Java y un usuario se conectaba, esto generaba un espacio en memoria para ese usuario simplemente, para lo que está haciendo ese usuario.
a más usuarios se conecten, más recursos requiere por parte del servidor. Y imagínate 10.000 usuarios conectados en un solo servidor. Probablemente llegaría un momento en el que el servidor ya no daría abasto. Y Ryan Dahl solucionó esto simplemente creando una manera de crear servidores de manera síncrona, de manejar las conexiones de manera síncrona. Eso lo vamos a entender en el código. Pero lo que quiere decir esto es que el servidor puede manejar una enorme cantidad de conexiones, como 10.000 conexiones y usuarios concurrentes, simplemente delegando los procesos. Es decir, no almacenando todo lo que el usuario haga o no tratando de procesar en realidad todo lo que el usuario haga, sino tratando de recibir simplemente lo que el usuario quiere hacer y dándole esas tareas a cada parte de la aplicación, a la base de datos, al disco duro o a lo que el usuario quiera hacer en realidad. Esto le permite al servidor simplemente recibir cosas, mientras que el trabajo lo hacen otros programas. Y gracias a esto se pudo solucionar ese problema. A partir de allí, lo que permitía era poder crear un servidor manejando múltiples conexiones. Pero no quedó tan solo allí. Debido a que Node.js permite ejecutar JavaScript del lado del computador para crear un servidor, se puede utilizar también para otras cosas. Debido a que Node.js en realidad es un entorno de ejecución, permite ejecutar JavaScript en el computador, es así de sencillo. Nosotros cuando queremos programar en Java, en Python, en Ruby, el computador no entiende esos lenguajes. El computador tan solo ejecuta programas. Entonces nosotros tenemos que ayudarle al computador a través de un programa, tenemos que instalar un programa en el computador para que pueda entender esos lenguajes. Y lo mismo pasa con JavaScript. Si nosotros queremos desarrollar en JavaScript, también necesitamos instalar un programa para que el computador pueda entender ese lenguaje de programación. Recuerda que los lenguajes de programación no están hechos para que un computador pueda entenderlo, sino para que una persona pueda escribir un programa, para que una persona le pueda dar instrucciones al computador. En este caso, Node.js es ese traductor, es ese programa que nos permite decirle al computador qué es lo que tiene que hacer en JavaScript, a través del lenguaje de programación JavaScript. Y como te decía, al Node.js estar instalado en nuestro computador para crear servidores, se podrían utilizar para otras cosas. Y a partir del año 2009 empezaron a utilizar Node.js para otras cosas, como para crear, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, como para utilizarlo como una especie de creador de subprogramas para que puedan interpretar código. Y a partir de aquí se empieza a crecer el entorno de JavaScript mucho. Empiezan a aparecer frameworks de JavaScript mucho más potentes, empiezan a aparecer entornos que permiten crear aplicaciones móviles, utilizando tecnología web. Y es aquí donde empiezan a aparecer también otros entornos de JavaScript que antes no eran bastante conocidos, como por ejemplo MongoDB, que es una base de datos que utiliza JavaScript. JSON también se vuelve bastante popular como formato de intercambio de datos entre aplicaciones móviles, simplemente porque es más ligero. Y empiezan a aparecer otras maneras de utilizar JavaScript, que unidos junto a Node.js hacen que JavaScript se vuelva un lenguaje bastante importante. Y hoy en día podemos desarrollar una aplicación web entera utilizando tan solo este lenguaje, simplemente porque Node.js permite ejecutar JavaScript para crear aplicaciones de servidor. Entonces, en este video vamos a indagar en el tema, vamos a crear nuestras primeras aplicaciones de servidor. Voy a tratar de darte la mayor cantidad de información en este corto tiempo y tratando de dejar lo más claro posible todos estos temas. Vamos a empezar instalando Node.js. Lo que tenemos que hacer es ir a la página nodejs.org y aquí nos dice qué es, pero también nos da el instalador de Node.js. Esto va cambiando con el tiempo. Node.js es un entorno que se va actualizando muy rápido. Están mejorando constantemente este entorno de ejecución. Es bastante popular y utilizado por muchas empresas. Entonces es necesario que lo mejoren. Y trae cada vez nuevas características de JavaScript. JavaScript es un lenguaje que está evolucionando mucho y tienes que estar estudiándolo constantemente. Y Node.js también implementa esas nuevas características de JavaScript mientras pasa el tiempo, así que también debes estar atento de las novedades que traen cada versión nueva. Pero en fin, en este caso para instalarlo venimos aquí en esta última versión que es la 10.6, que dice la actual. Esta también es una opción buena, pero en este caso nos vamos a enfocar en la de aquí. Vamos a dar un clic. ¿Y qué hace esto? Simplemente descargar un instalador de Node.js para tu sistema operativo. Node.js es multiplataforma. Esto quiere decir que puedes utilizar JavaScript tanto en Linux, en Mac o en Windows. Siéntete libre de utilizarlo en cualquier sistema operativo. En este caso yo estoy en Windows. Estoy en Windows simplemente porque es el sistema operativo más utilizado y quiero hacer lo más sencillo este video. Muy bien, entonces al darle un clic lo que ha hecho es descargar un Microsoft Installer, un instalador de Microsoft. Esto va a tomar algún tiempo, así que voy a esperar a que esto termine y luego continuamos.
Muy bien, aquí el instalador ha terminado de descargarse. Voy a dar un clic simplemente. Y lo que hará esto es abrir un proceso de instalación, una típica ventana de Windows, con los típicos siguiente, hasta que podamos instalar el programa. No es nada complicado, no tenemos que configurar nada, así que es bastante sencillo instalar Node.js. Node.js en sí no es un programa, no es un editor o algo por el estilo, es simplemente, de nuevo, un programa que nos va a ayudar o le va a ayudar al sistema operativo a poder entender JavaScript. Así que para instalarlo vamos a dar siguiente, aceptamos los términos de uso, siguiente, y aquí como siempre hasta el final, hasta que le demos instalar. Le damos aceptar, le damos permitir este programa en el sistema operativo, y lo que va a hacer es un proceso de instalación bastante rápido. Como ves, no demora mucho. ¿Qué es lo que hace esto en Windows? Nos permite acceder a un comando nuevo desde consola. Y no solamente eso, sino que también genera un icono aquí en Windows. Pero no es necesario utilizarlo. Yo te voy a mostrar cómo es el proceso de poder crear programas utilizando Node.js de una manera básica, y para que entiendas luego cómo estudiar algún framework o algún entorno en donde puedas utilizar Node.js para crear cualquier tipo de aplicación. Muy bien, aparte de Node.js, mientras se va instalando, necesitamos también una manera de escribir el código. Como te decía al inicio del video, es requerimiento que conozcas HTML, CSS y JavaScript. Y si ya lo conoces, probablemente ya estás utilizando un editor de código: Sublime Text, Atom, Bing, Emacs y cualquier editor que gustes. En este video vamos a utilizar Visual Studio Code, es un editor bastante popular, y he grabado un video dedicado a la instalación, a la configuración, a comentarte un poco de qué sirve para qué sirve, sus funciones principales de este editor. Y así que si te interesa saber un poco más de este editor, te voy a dejar el video en la descripción. Pero si no te gusta este editor por alguna razón, puedes utilizar cualquier editor, porque recuerda que cuando estamos desarrollando en la web, no importa el editor, sino importa en realidad el código y cómo vamos a ejecutar el código. Así que si quieres utilizar el editor, te recomiendo que utilices el que gustes o mires el video para saber cómo instalarlo y utilizar este editor de aquí. Te lo voy a dejar en la descripción. Muy bien, voy abriéndolo mientras se va instalando Node.js. Vamos a buscar Visual Studio Code. Visual Studio Code. Y mientras se abre el editor, aquí incluso vemos que ya ha finalizado. Me dice que la instalación o el asistente de instalación de Node.js ha finalizado, está completo. Le damos finalizar. Y como ves, no pasa nada. De nuevo, no se va a abrir un editor o algo por el estilo. Simplemente cuando finaliza nos dice que ya está instalado y ya. ¿Cómo comprobamos si está instalado? Tenemos que abrir una consola de Windows o un terminal de tu sistema operativo si estás en Linux o Mac. Simplemente presiona Windows R en Windows y escribe el comando cmd. Y a partir de aquí te va a ubicar en tu usuario. Pero lo importante es que nos permite ejecutar un comando. Vamos a ejecutar el comando node espacio -- version y damos un enter. Como ves, en mi caso me da como resultado una v10.6.0. Esto me está diciendo la versión de Node.js. Me está diciendo que la versión que tengo instalada en mi computador es 10.6.0. Y aquí lo tenemos, como ves. Es la versión que acabamos de instalar. Si en tu caso, por ejemplo, te da un error como esto que te dice no se reconoce como un comando interno o externo, puedes hacer dos cosas: cerrar tu consola y volverla a abrir y ejecutar estos comandos, o reiniciar el computador, o en todo caso volver a instalar el programa porque no se ha instalado correctamente. Muy bien, entonces ya tenemos Node.js instalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro primer hola mundo en Node.js. Vamos a cerrar la consola por ahora. Muy bien, aquí estoy en el escritorio de mi computadora. Aquí tengo Visual Studio Code abierto. Vamos a empezar a crear nuestros primeros pasos en Node.js. Vamos a empezar a entenderlo y a crear nuestros primeros programas. Vamos a empezar creando un hola mundo en Node.js. Voy a crear todo el código, o voy a colocar todo el código dentro de una sola carpeta. Así que voy a crear una carpeta aquí que diga Node.js-curso. Y aquí adentro voy a colocar todo el código que vamos a ir aprendiendo. Muy bien, vamos a arrastrar nuestra carpeta dentro de nuestro editor de código. Es así de sencillo, simplemente arrastrándolo. Y aquí, como ves, tengo la carpeta abierta. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a crear un archivo de JavaScript. Como te decía, Node.js te permite ejecutar archivos de JavaScript, así que todos los programas que creemos para Node.js van a ser archivos de JavaScript. Entonces aquí vamos a crear un hola mundo. Vamos a escribir un hola-mundo.js. Lo que hará esto, o lo que nos va a permitir esto, es que aquí adentro vamos a escribir el código de JavaScript y luego lo vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que quiero hacer por ahora? Quiero mostrar un mensaje por consola que diga hola mundo simplemente. Entonces le digo aquí
un console log hola mundo. Esto es el hola mundo de JavaScript típico que ya debes conocer, pero vamos a ejecutarlo no en el navegador como estamos acostumbrados, sino en nuestro sistema operativo, como si fuera un programa cualquiera que ejecutamos aquí dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿cómo podemos ejecutarlo? De nuevo abrimos una consola o terminal de nuestro sistema, presionamos Windows R, CMD. Y lo que hace la consola en Windows o en cualquier sistema, lo que hace es ubicarte en tu usuario. En este caso yo quiero ingresar al escritorio de mi computador porque aquí es donde está la carpeta del proyecto. Entonces voy a decir cd desktop. Y muy bien, aquí estoy dentro de mi escritorio del sistema operativo. Luego quiero entrar a Node.js curso, entonces digo cd Node.js-curso. Doy un enter y estoy dentro. Muy bien. Si yo quiero ver el contenido que está dentro en mi consola, simplemente presiono el comando dir en Windows y aquí me dice que hay un archivo llamado holamundo.js. Si estás en otro sistema como Mac o Linux, presiona ls, que es el comando equivalente por así decirlo. Entonces, ¿cómo ejecutamos este hola mundo? Muy sencillo, decimos node, espacio y el nombre del archivo que queremos ejecutar. En este caso se llama hola-mundo.js. Si damos un enter, observa que por consola obtenemos el texto hola mundo. De hecho, para que no se vea con todos estos comandos anteriores, vamos a limpiar la consola con clear. Si estás en otro sistema, ejecuta el comando cls. Y de nuevo, node espacio hola-mundo.js. Recuerda que tienes que nombrarlo con el .js para que Node sepa qué archivo específicamente le estás diciendo. Y observa que por consola tenemos este hola mundo, porque aquí en nuestro código habíamos dicho eso. Este es el hola mundo de Node.js. Ok, en estos momentos nosotros tenemos simplemente un mensaje, pero vamos a tratar de ir creando una aplicación un poco más grande. Si nosotros queremos tener una aplicación grande, tenemos que dividirla en múltiples partes. Y cada una de estas partes en Node.js se le conoce como módulos. Cuando creamos una aplicación vamos a tener múltiples módulos y cada uno tiene una tarea. Y vamos a ver cómo crearlos. Vamos a suponer que tenemos como tarea crear una aplicación matemática. Vamos a tener que hacer sumas, multiplicaciones, restas y divisiones. Entonces, ¿cómo podríamos crear esta funcionalidad? Si bien podría escribir el código en un solo archivo, y esto en una aplicación no pasa en realidad, no vamos a colocar todo el código de nuestra aplicación en un solo archivo, vamos a tener múltiples archivos. Así que es mejor aprenderlo de una vez. Vamos a cambiar o eliminar este archivo hola mundo. En tu caso puedes dejarlo si quieres mantener todo el código del curso para que luego le eches un vistazo nuevo. Pero vamos a tratar de crear aquí un archivo que sea el archivo principal de mi proyecto. Vamos a llamarlo el índice de mi proyecto, o en inglés index.js. Ese es el archivo principal de todo mi proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues podríamos empezar a crear de nuevo nuestras funciones y métodos de cómo hacer las sumas, las multiplicaciones, las restas y divisiones. Entonces vamos a tratar de hacerlo. Vamos a escribir aquí primero una función sumar, por ejemplo. Vamos a escribirlo en inglés. Una función sumar, una función restar, una función multiplicar y una función dividir. ¿Qué es lo que harán estas funciones? Pues obviamente, justo como su nombre lo indica, el sumar lo que hará es tomar dos datos, un x1 y un x2, es decir, un número 1 y un número 2, y sumarlos. Entonces lo que va a retornar es la suma de ambos números. ¿Qué es lo que hará el restar? Exactamente lo mismo, solo que en lugar de sumarlos, va a retornar la resta del x1 menos el x2. Y lo mismo para el multiplicar. Va a retornar la multiplicación del x1 por el x2. Pero al dividir vamos a hacer algo interesante aquí. Primero vamos a retornar la división, como hemos venido haciendo en las otras funciones. Y aquí hay un problema. ¿Qué pasa si el que está dividiendo es 0? Pues no podemos dividir por 0. Entonces podríamos manejar todo esto desde código a través de JavaScript diciéndole que si el divisor es 0, pues vamos a tratar de cambiarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar nuestra respuesta y vamos a decir, si x2 es igual a 0, pues entonces manda un mensaje por consola que diga que no se puede dividir por 0. Entonces vamos a decirle
no se puede dividir. Dividir por 0. En todo caso, o caso contrario, un else, pues vamos a retornar el x2. Bueno, aquí me ha faltado de hecho los parámetros, el x2 y el x1 y el x2. En todo caso, si no es 0 el x2, pues entonces vamos a retornar simplemente un x1 entre un x2. Porque si no es 0, entonces sí se puede dividir. Muy bien, vamos a guardarlo. Y en estos momentos tan solo tenemos funciones. Podemos empezar aquí abajo a utilizarlas. Vamos a decir console log. Quiero utilizar mi función sumar. Voy a decirle, quiero sumar, por ejemplo, el 1 y el 2. Esto lo que va a hacer es que la función va a sumar el 1 y el 2 y esto se va a transformar en un 3. Entonces es lo que voy a ver por consola. Vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a guardarlo con control S o archivo, guardar como. Vamos a ir a nuestra consola y vamos a decir node index.js. Recuerda que estoy diciendo index.js porque ahora tengo este archivo aquí. Vamos a dar un enter y vamos a ver qué pasa. Observa que como respuesta de la consola me está dando el número 3. Simplemente porque le he dicho que por consola me muestre el resultado de la suma de 1 y 2. Muy bien, eso funciona. Vamos a probar con los otros métodos. Vamos a probar con subtract, por ejemplo, con restar. 1 y 2 me tiene que dar menos 1, así que vamos a verlo. Node index.js menos 1. Vamos a ejecutar ahora el otro, el multiplicar. Vamos a quitarlo, multiplicar. Vamos a guardarlo, vamos a ejecutarlo. 1 por 2 es 2. Y como aquí lo vemos también el resultado 2. Vamos a utilizar el último, el dividir. Vamos a verlo. 1 entre 2 es 0.5. Aquí también vemos el resultado. Y vamos a probar cambiándole el valor. Vamos a decirle que 1 entre 0 para ver cuánto es 1 entre 0. Vamos a ejecutarlo. Y observa que ahora no me da un resultado, pero me dice por consola no se puede dividir por 0. Es así de sencillo. Acabamos de describir tan solo un programa que nos permite hacer las típicas operaciones matemáticas. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer muchas más funciones? Queremos tener mucha más funcionalidad. Mantenerlo, como te decía, todo en un solo archivo puede ser complicado. En una aplicación real esto no pasa. No vamos a colocar toda nuestra aplicación en un solo archivo. Así que vamos a crear un módulo. Es decir, estas funciones podríamos colocarlas en otro archivo, ya que en otro archivo puedo modificar estas funciones, mientras que en mi archivo principal tan solo llamo estas funciones. Entonces vamos a crear otro archivo llamado matemática, por ejemplo. Podríamos colocarle cualquier nombre. Matemática, .js, recuerda siempre. O mat, o como tú desees en realidad, no hay ningún problema. En este caso voy a llamarlo mat. Muy bien. Recuerda que puedes colocar cualquier nombre porque al final tan solo tienes que llamar node y el nombre del archivo que le hayas puesto. Muy bien, entonces estas funciones matemáticas vamos a cortarlas y vamos a pegarla en el otro archivo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues traernos todas estas funciones dentro de este archivo llamando simplemente este archivo de aquí. Para hacerlo, en Node.js podemos hacer algo como importación de archivos o requerir las funciones de ese otro archivo. Si nosotros vinimos desde el navegador, desde JavaScript del lado del navegador, JavaScript manejaba esto con múltiples scripts. Es decir, voy a crear un archivo por aquí en html para explicártelo. Si nosotros queríamos, por ejemplo, tener una enorme cantidad de archivos para dividir una aplicación grande en el frontend, en el navegador, utilizando JavaScript, nosotros hacíamos algo como esto. Creamos un HTML, un HTML5 por ejemplo. Creamos un HTML en donde teníamos nuestra interfaz, teníamos una interfaz bastante grande. Pero la lógica siempre se manejaba con JavaScript. Y aquí nosotros podríamos tener un archivo JavaScript, por ejemplo, no lo sé, vamos a llamarlo aplicación.js. Y esta aplicación.js, si nosotros queríamos dividirla en múltiples archivos, luego teníamos que llamar esos múltiples archivos. Es decir, luego llamar los otros archivos que complementaban a esta aplicación.js. No lo sé, por ejemplo, variables.js, animaciones.js y no lo sé, datos.js. Todos estos archivos al final funcionaban conjuntamente, porque lo que hacían era poblar nuestro navegador con todos los datos que nos estaban dando estos archivos. Pero no vamos a hacer esto, no vamos a importar de esta manera, porque ya no estamos trabajando con el navegador, estamos trabajando con el sistema operativo. Es decir, seguimos utilizando JavaScript, pero ya no estamos trabajando con un JavaScript
enfocado al navegador, sino con un JavaScript a consumir recursos del sistema operativo. Entonces vamos a cerrar esto de aquí, vamos a eliminar este index.html, tan solo para mostrarte el punto. ¿Cómo importamos el otro archivo matemática dentro de mi archivo principal? Utilizando una palabra clave de Node.js. Esta palabra clave se llama require. Que esto viene a ser también código de JavaScript porque es una función. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a requerirlo? Vamos a decirle requiero, y aquí adentro entre un string le decimos el nombre del archivo, que en este caso se llama index.js. Pero algo importante, Node.js necesitamos decirle en dónde está nuestro archivo. Es decir, nosotros sabemos que está dentro de esta carpeta, pero Node.js toma la ruta inicial desde el sistema operativo, es decir, desde C, users, en donde está instalado Node.js y luego a dónde buscar. Entonces, para decirle que este archivo index.js está dentro de esta misma carpeta, le decimos punto y un slash. Y así él va a saber que este index.js está dentro de esta misma carpeta. Una vez está requerido, ¿cómo puede utilizar las funciones? Bueno, vamos a almacenar todo lo que nos traiga este módulo, que son las funciones, dentro de un archivo, dentro de una constante. Vamos a decirle, voy a crear una constante llamada matemática. Bueno, de aquí de hecho tengo un problema, no tengo que importar el archivo index, sino el archivo mat. Es decir, el index es el que ejecuta todo, pero él llama a su vez otro archivo llamado matemática. Entonces aquí le estoy diciendo, voy a importar el archivo matemática que tengo aquí, y todo lo que importes lo vas a guardar en esta constante matemática. Vamos a guardarlo, y vamos a ejecutarlo, no de index. En este caso tengo un problema. Al ejecutar mi programa, estoy diciéndole que parece que me está diciendo un error en realidad. Si vemos o leemos, vamos a ver de qué se trata. Me dice que en esta línea, en el index.js, en la línea 3, vamos a ver la línea 3, aquí está, tengo un problema. Me dice que el console log me está dando el siguiente problema. Dividir no está definido. Esta función divide no está definido. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué no está definido si acabamos de importar matemática? En realidad no podemos dividir directamente utilizando esta función así, sino que tenemos que llamar desde matemática su función dividir. Entonces tendríamos que hacer algo como esto, matemática.divide. Ya que esto es una manera mucho más descriptiva de decirle, dentro de este módulo matemática, quiero su función dividir. Y algo importante, en estos momentos tenemos nuestro módulo, sí, pero son funciones simplemente, no estoy exportando nada para que otros archivos lo utilicen. Entonces, ¿cómo puedo exportar algo? En Node.js nosotros podemos exportar utilizando un objeto de JavaScript. Es decir, todas estas funciones los voy a exportar utilizando un objeto. Al final, luego ese objeto es el que va a utilizar mis otros archivos. Vamos a ver. Vamos a escribir aquí una palabra clave también de Node.js llamada exports, que es para exportar alguna función de aquí. Vamos a exportar y voy a colocarle un nombre. Por ejemplo, voy a llamar una función llamada add. Es decir, cuando yo llame desde mi otro archivo index, voy a utilizar el nombre add para poder utilizar lo que voy a colocar aquí a la derecha. Y cuando llame a mi función add desde otro archivo, quiero que utilice esta función add de este archivo. Es decir, cuando desde index.js llame la función add, lo que va a hacer es leer esto de aquí, gracias a que ese es el nombre que le he dado. Y lo que va a ejecutar es la función add de este archivo de aquí. Vamos a verlo, vamos a guardarlo, vamos a guardar este archivo también y vamos a ejecutarlo. Vamos a darle node index y observo que ahora me dice 1. ¿Por qué me dice 1? Porque estoy sumando el 1 y el 0. Y de hecho, aquí lo que le estoy diciendo es desde mi módulo matemáticas utiliza su función add, su función sumar. Entonces él ingresa a este archivo y dice, ok, voy a tomar esta función add, que tiene dos parámetros, x1 y x2. Tiene dos parámetros, x1 y x2. Y es así como se va a dividir una aplicación. Pero ¿qué pasa con los otros métodos? ¿Qué pasa con los otros métodos de restar, multiplicar y dividir? Tan solo estoy exportando sumar. Si quiero exportar también restar, multiplicar y dividir, tan solo voy a copiar esto de aquí. Y voy a hacer lo mismo. Voy a decirle que aquí vamos a cambiarlo por restar. Aquí vamos a cambiarlo por multiplicar. Y aquí vamos a cambiarlo por dividir. Muy bien, vamos ahora a probarlos. Vamos a crear otro console log aquí, unos 4 console log aquí en nuestro archivo.
para que prueben cada una de las funciones. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Este se encarga de sumar, este resta 1 y 0. Vamos a restar 2 y 1 para que salga 1. Vamos a multiplicar 1 y 0, esto me tendría que dar 0. Y vamos a dividir 1 y 0. Esto me va a dar, no se reconoce, perdón, no se puede dividir no se puede dividir entre 0. Y vamos a copiar uno más para dividir normalmente. 2 entre 1, por ejemplo. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar qué nos da estos múltiples mensajes. Vamos a decir node index.js. Y observa que me da varios números, que son la respuesta de los cálculos que estoy haciendo. El sumar me da 1, está bien. El restar me da 1 porque es 2 menos 1. El multiplicar me da 0 porque es 1 por 0. Y el dividir 1 entre 0 me da, no se puede dividir por 0. Este undefined que ves aquí es porque las funciones, típicamente si nosotros no retornamos nada, como es en este caso que no estamos retornando nada, como en las otras funciones, me devuelve un indefinido, porque no estoy retornando nada. Caso contrario, si retorno algo, me da ese resultado. En este caso, como por ejemplo la otra vez que vuelvo a llamar dividir 2 entre 1, me da 2, y aquí no ves un undefined porque estoy retornando un número. Muy bien, aquí tenemos la manera de entender los módulos. De nuevo, ¿qué son los módulos? Los módulos son estas partes de nuestra aplicación que se pueden subdividir en otra, se pueden subdividir para poder... Entonces aquí tenemos nuestros módulos. ¿Qué son los módulos? Son tan solo archivos que nos permiten dividir una aplicación en múltiples partes para poder mantenerla por separado. Como ves aquí tan solo tengo mi archivo principal, pero aquí tengo otro archivo llamado matemáticas que tiene las funciones, y aquí cuando quiero cambiar una función, simplemente vengo aquí y cambio lo que quiero, sin la necesidad de afectar múltiples archivos. Muy bien, esto es lo típico en cualquier lenguaje de programación. Todos los lenguajes de programación te permiten dividir una aplicación en múltiples archivos. Y Node.js, al permitirte utilizar JavaScript, también lo hace de esta manera. Algo importante también aquí es notar cómo está importando este módulo matemáticas. Podemos verlo por console incluso. Vamos a verlo. Vamos a decir console.log math. Este es para ver qué es lo que estoy guardando en esta constante matemática. Si guardamos y vemos por consola, de hecho esto de aquí vamos a comentarlo para no tratar de confundirte. Voy a comentar todas estas líneas de aquí. Para comentar en Node.js es como venimos comentando en JavaScript. Si queremos comentar una sola línea, simplemente colocamos // O si queremos comentar múltiples líneas, colocamos / asterisco y luego cerramos de nuevo con asterisco /. Muy bien, entonces aquí he comentado múltiples líneas. Vamos a ver qué es lo que este módulo matemáticas tiene adentro. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar la consola con clear. Vamos a decir node index.js. Y observa lo que estoy obteniendo. Ese es el módulo matemáticas. Lo que me está diciendo es que es un objeto y tiene múltiples propiedades. Cada una de estas propiedades es una función. Y aquí me da bastante información, de hecho. Me dice que lo que estoy importando desde matemáticas es un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cada vez que utilizo sports add, estoy agregando simplemente una nueva propiedad a un objeto que luego puede ser reutilizado en otro archivo. O incluso yo mismo podría crear ese objeto, es decir, aquí arriba de todo, en lugar de exportarlo de esta manera, como estoy exportando múltiples propiedades, podría hacerlo yo mismo. Podría crear un objeto aquí. Por ejemplo, vamos a llamarlo math. Este objeto math. Voy a crear un objeto. Y este objeto math vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a decirle math.add es igual a esta función add. Vamos a decirle que math tiene una propiedad llamada subtract que utiliza esta función subtract de aquí. Y lo mismo para el resto. Vamos a comentar esto de aquí. Vamos a quitarlo. Vamos a hacer el mismo proceso para el dividir y el multiplicar. Para el multiplicar. Y también para el dividir. Y ahora, esto es un objeto simplemente. Recuerda que es un objeto con múltiples propiedades. Porque aquí creo el objeto y aquí le estoy agregando las propiedades a ese objeto. Pero ¿cómo puedo exportarlo? Simplemente un solo objeto, sin la necesidad de exportar cada uno. Simplemente diciéndole, ya no en este caso exports.math, porque esto me exportaría una propiedad de un objeto, sino diciendo module.exports igual a math. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Exportar este objeto math, así de sencillo, exportar este objeto. Podría exportar incluso otras cosas, podría exportar una función.
podría exportar una variable o una constante. En este caso voy a exportar un objeto de esta manera. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a decir node index. Y observo que tengo exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque he creado primero yo un objeto. Luego he añadido propiedades. Cada una de estas propiedades es una función. Y es lo que estoy exportando al final. Estoy exportando el objeto. Muy bien, esto es lo mismo que lo anterior. Solo que es una manera un poco más verbosa, como ves. Pero vas a ver muy típico estas dos opciones. Esta de hecho mucho más típica, este module.export. ¿Por qué? Porque este module.export también puede exportar otras cosas, no solamente un objeto. Por ejemplo, puede exportar una función hello, por ejemplo. Vamos a decir hello, toma un parámetro, toma un nombre. Y gracias a ese nombre lo que hace es mostrar por consola, decir hola y concatenado con el nombre. Entonces, aquí vamos a decir quiero exportar este hello. Entonces ahora nuestro módulo matemática, si nosotros vemos por consola qué es lo que tiene, observa que tan solo tiene una función, ya no tiene un objeto como antes, sino tiene una función. Aquí me está diciendo que es una función llamada hello. La razón es que ya no estoy exportando un objeto, sino una función. Esto me permite simplemente con el module.export. De nuevo, mientras que el exports. Es decir, lo que habíamos escrito antes, exports. El nombre y lo que le voy a colocar al nombre, esto exporta una propiedad de un objeto. Mientras que el module.export me permite exportar objetos, funciones, variables y cualquier dato de JavaScript. Muy bien. Entonces vamos a quitar esto de aquí, vamos a dejarlo como estaba, module.exports mat. Y muy bien, vamos a dejarlo así simplemente para que vuelva como estaba nuestra aplicación, exportando múltiples funciones. Muy bien, en realidad voy a eliminar ahora estos dos archivos porque necesitamos aprender otro tema. En estos momentos hemos creado nuestro propio módulo de matemática. Y esto nos ayuda a entender que si nosotros queremos desarrollar, por ejemplo, una aplicación de servidor, vamos a tener que escribir múltiples módulos. Pero tienes que pensar en algo. ¿Cómo vamos a crear un servidor? Para crear un servidor vamos a tener que conocer el protocolo HTTP, vamos a tener que manejar en memoria archivos, vamos a tener que saber cómo recibir peticiones que vienen desde un navegador. Y todo eso es bastante complicado de hacer y sobre todo no es muy práctico hacerlo una y otra vez para cada aplicación, porque vamos a crear muchas aplicaciones cuando estemos trabajando con Node.js. Entonces no es muy práctico empezar a crear todo el código desde cero. Y esta es la clave de Node.js, estos módulos. Porque no solamente me permite crearlos, sino también utilizar módulos de otras personas. Y en este caso, vamos a utilizar módulos que vienen preinstalados en Node.js. Estos módulos se le conocen como módulos preconstruidos, porque cuando instalamos Node.js vienen ya instalados en el propio intérprete, en el propio entorno de ejecución. Ahora, ¿cómo podemos llamarlos? Podemos llamarlos exactamente igual como hemos llamado este módulo mat, solo que sin el punto y un slash. Porque el punto y un slash es para decirle que está dentro de esta carpeta. Y los módulos que vienen instalados con Node.js no están dentro de esa carpeta, sino simplemente llamamos el nombre del módulo y él los va a traer. Ahora, ¿qué módulos trae Node.js? ¿Qué módulos nos permite utilizar Node.js? Bueno, vamos a eliminar estos archivos de aquí y para no confundirnos, para ir desde cero, y vamos a ver qué módulos nos permite utilizar Node.js. De hecho, si quieres verlo, necesitas ir a la documentación de Node.js, aquí en docs, en node.js.org, docs, y observo que aquí me da la API de la versión 10.6.0, es decir, es la documentación del código que podemos utilizar en Node.js. Le damos un clic aquí. Y aquí están los módulos que Node.js nos trae. Nos trae módulos, por ejemplo, para hacer testing, nos trae módulos para trabajar con la memoria del propio computador, nos trae módulos para poder crear un servidor HTTP, tanto en la versión 1 como en la versión 2, utilizar un módulo para HTTP como de una versión segura, trabajar con archivos del sistema, trabajar con errores, trabajar con servidores DNS, con nombres de dominios, poder crear timers, poder trabajar con prácticamente la mayor cantidad de código necesario para crear distintos tipos de aplicaciones. Estos tipos de módulos no solamente son utilizados para crear servidores, sino también pueden ser utilizados para crear otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, saber cuánta memoria tiene nuestro sistema operativo, en qué distribución estamos,
por ejemplo, poder crear una aplicación de escritorio, y gracias a que estos módulos nos permiten trabajar con archivos del sistema, todo eso es posible. Node.js no es una manera de crear cualquier tipo de aplicación, sino de nuevo ejecutar código de JavaScript. Luego, utilizando frameworks que utilizan Node.js, vas a poder crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, etc. Voy a darte más información cuando finalicemos el video. Por ahora, vamos a probar uno de estos módulos, que todos estos vienen instalados cuando hemos instalado Node.js. Entonces vamos a probar un módulo del sistema operativo. Vamos a probarlo. Hay un módulo llamado OS o Operating System. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí está, el módulo OS. Vamos a dar un clic. Y aquí hay una tabla descriptiva o una descripción de lo que el módulo me permite hacer. Es una documentación un poco técnica, no es tanto tampoco, pero es un poco técnica de qué es lo que hace Node.js. Si estás empezando puede sonar complicado, pero vamos a probarlo. Si prestamos algo de atención, aquí incluso vamos a ver que aquí nos está diciendo la manera en la que podemos importarlo, que es exactamente igual a como te estaba comentando. Vamos a hacerlo, vamos a crear un archivo nuevo en nuestro proyecto llamado index.js. Y vamos a requerir este módulo que viene preconstruido o instalado cuando instalamos Node.js, llamado OS. Este módulo nos permite trabajar con el sistema operativo, obtener información del sistema operativo, saber en qué plataforma estamos ejecutando, etc. ¿Cómo sabemos esos métodos? Vamos a tener que empezar a utilizarlos directamente desde la documentación. Es decir, ¿recuerdas cuando en el módulo matemáticas nosotros los importábamos y lo guardábamos en una constante matemáticas? En este caso vamos a hacer algo parecido. Vamos a importar el módulo del sistema operativo, que al no decirle un punto y un slash, no le estoy diciendo que está aquí, sino que está instalado en el propio sistema de mi computadora al instalar Node.js. Y voy a guardarlo en una constante del mismo nombre. Es muy típico cuando trabajemos con Node.js que los módulos, al momento de requerirlos, vamos a importar el nombre del archivo. Por ejemplo, no lo sé, vamos a llamar un nuevo archivo llamado, que no existe, llamado server. Si llamamos un módulo llamado server, por lo general vas a verlo almacenado en una constante del mismo nombre. No es necesario que tenga el mismo nombre, pero es bastante típico que encuentres este tipo de código. Importan un módulo y le colocan a la variable o la constante que lo está almacenando el mismo nombre, o un nombre parecido al menos. Muy bien, en este caso estamos importando un módulo OS, vamos a guardarlo en una constante OS. ¿Qué es lo que nos permite hacer este módulo? ¿Qué métodos nos permite ejecutar? Bueno, de nuevo aquí tenemos la documentación en donde nos lista los métodos que podemos reutilizar, ya que nosotros no hemos creado este módulo, sino los propios creadores de Node.js o las personas que se encargan de mantener el núcleo de Node.js. Y aquí vemos por ejemplo algunos métodos como saber el número de CPUs. Aquí vemos por ejemplo un método para saber la memoria libre que tengo en el sistema operativo, para saber en qué directorio me encuentro, el hostname de mi sistema operativo. Y vas a ver por ejemplo otros, digamos otros métodos que te permiten saber en qué plataforma estás ejecutándote. Por ejemplo si es en Linux, Windows o en cualquier otro sistema, la versión del sistema operativo y cualquier otro tipo de dato como la memoria total. Todos estos métodos nos permiten obtener información y trabajar con el sistema operativo. Vamos a probarlo, vamos a traernos algunos métodos. Vamos a ir a nuestro archivo, vamos a decir console.log y vamos a traernos desde OS. Por ejemplo, ¿en qué plataforma estoy ejecutando este archivo? Vamos a escribir os.platform y vamos a ver qué nos trae este método. Vamos a guardarlo, vamos a nuestra consola y vamos a decir node. De hecho voy a limpiar la consola con clear y voy a decir ahora node index.js, que es el archivo que tengo aquí. Doy un enter y observo que me dice que estoy en un Windows 32. Esa es la manera en la que ha reconocido mi sistema. Pero vamos a ver otros datos, como por ejemplo en qué versión o en qué release estoy de mi sistema operativo. Vamos a escribir aquí hay un método llamado release. De hecho, aquí en la propia documentación también tienen listados los métodos. Si quieres saber o enterarte un poco más de cada método, aquí lo tienes. Muy bien, entonces vamos a utilizar este método release. Vamos a decir, bueno, vamos a ir a nuestro código y vamos a decir, quiero ver ahora en otro console log, debajo de la plataforma, quiero ver el release. Y de hecho, Visual Studio Code, como ves, también me da autocompletado. Simplemente doy un enter, o doy un punto y aquí me aparece una ventana de autocompletado. Y aquí veo todos los métodos que tiene disponible el módulo. Esto es simplemente para JavaScript. TypeScript te permite, Visual Studio Code te permite trabajar con una herramienta llamada TypeScript que hace que sea posible el autocompletado de código. Muy bien, en este caso voy a utilizar release.
el método release. Vamos a ver qué obtenemos. Node index. Yo observo que me dice la versión en la última versión del último lanzamiento de la plataforma en la que me estoy ejecutando. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues también podemos ver la memoria libre. Vamos a escribir aquí console log. Vamos a escribir, para saber qué es la memoria libre, vamos a decir freemem, por ejemplo. Freemem. Y vamos a concatenar este texto de memoria libre con el valor. Vamos a decirle desde el sistema operativo tiene un método, perdón, desde el módulo del sistema operativo tiene un método llamado freemem. Lo ejecutamos y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a ejecutarlo, node index, y me dice que la memoria libre es prácticamente de esta cantidad de bytes. La memoria te lo da en bytes. Tú también luego puedes empezar a ejecutar alguna función que te convierta los bytes a, por ejemplo, a megabytes o gigabytes, dependiendo de lo que te interese. Bytes es la unidad básica de lo que me retorna este método. Y no solamente la memoria libre, sino también la memoria total, que es total mem. Vamos a guardarlo, ejecutarlo, y al igual que aquí me está diciendo que prácticamente tengo la mitad libre. Entonces aquí tengo la memoria total. Bueno, aquí no sería freemem, sería total mem, memoria total. Vamos a verlo nuevamente. Y muy bien, de hecho lo escribí mal. Ahora sí. Ok, tengo la memoria total. Aquí tengo la cantidad en bytes y la memoria libre. Aquí también lo tengo en cantidad en bytes. Ya luego lo puedes convertir. De hecho, para que sepas que esto es byte, también lo puedes concatenar con una coma, ya que recuerda que el console log concatena simplemente a través de comas. O podrías colocarlo también con una suma, con una concatenación a través de la suma. Entonces aquí vamos a decirle bytes, una coma bytes, y lo mismo para el segundo porque también me da la cantidad en bytes, una coma bytes. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo. Y muy bien, ahora sí sé que la memoria libre es en bytes y el otro también es en bytes, en la memoria total. Muy bien, entonces esta es la manera en la que estoy trabajando con un módulo preconstruido de Node.js, un módulo que viene instalado. Yo no he creado estos métodos, simplemente los estoy llamando. Y esto, aunque parece bastante sencillo, es lo que vamos a utilizar a diario cuando trabajemos con Node.js. Nosotros queremos crear un servidor, traemos un módulo que nos permite crear un servidor. Y vamos a empezar a utilizar sus métodos para crear nuestra aplicación. Ahora, este es el único módulo que existe, como te comentaba o te mostraba en la documentación. Obviamente no, hay muchos más. Aquí vemos todos los módulos listados. Pero estos son módulos núcleos, son módulos core. Es decir, estos módulos te permiten hacer funcionalidad muy, no básica, sino funcionalidad muy a bajo nivel. Es decir, te permiten trabajar con código directamente. Pero luego quizás tú quieras hacer otras cosas mucho más, digamos, más referida a poder crear una aplicación directamente. Para eso tendrías que utilizar frameworks. Y eso es lo que te voy a comentar al último. Vamos a conocer otro módulo principal de Node.js que es bastante utilizado también, que es el módulo de los archivos. Cómo trabajar con archivos en Node.js. Es un módulo conocido como File System. Y vamos a verlo. Aquí damos un clic en File System. Y aquí lo tenemos. Este es el módulo, aquí están sus métodos y documentación. Como ves es bastante amplio. Algunas cosas en la documentación vas a verlo como deprecado. Esto quiere decir que he encontrado una mejor manera de hacerlo, así que si lo ves en rojo significa deprecado. Pero como puedes ver, la mayor cantidad de métodos están funcionando. Tan solo algunas veces vas a ver esto de aquí, que hay una mejor manera de hacerlo, o han creado una mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este módulo File System? Al igual que OS, también lo vamos a requerir. Ese módulo se llama FS simplemente, de manera resumida. Entonces vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a ir a nuestro archivo. Y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a requerir ahora un módulo llamado File System. Y vamos a almacenarlo en una constante del mismo nombre. Este módulo File System lo que nos permite es poder trabajar con los archivos del sistema operativo. Esto es bastante importante porque cuando estemos creando servidores o programas necesitamos interactuar con los archivos que tenemos en el sistema. Y este módulo nos permite interactuar con ellos. Vamos a conocer dos métodos principales de este módulo, el poder crear archivos nuevos y el poder leerlos. Vamos a empezar creando un nuevo archivo. Vamos a decir, desde File System voy a llamar su método WriteFile. Este método es para nosotros poder escribir un archivo, para poder crear un nuevo archivo. Entonces recibe algunos parámetros este método. Recibe un parámetro, por ejemplo, el nombre del archivo. En este caso lo voy a llamar a este archivo nuevo texto.txt. Pero a su vez también recibe la dirección de en dónde queremos crearlo. En este caso quisiera que lo cree aquí dentro de mi mismo proyecto, así que le voy a decir un punto y un slash.
Esto es lo mismo como habíamos trabajado con los módulos. Y luego le tengo que pasar como segundo parámetro el contenido. Podrías darle un texto, en este caso voy a darle un string, que será simplemente el texto línea 1. Es decir, que voy a crear un nuevo archivo llamado texto.txt y lo que voy a insertar dentro de ese archivo será un texto llamado línea 1. Muy bien, pero recibe un parámetro más, que es un callback, como se le conoce en Node.js. ¿Qué es un callback? Es simplemente una función que se ejecuta cuando ha terminado el proceso anterior, cuando ha terminado de crear el archivo. Es decir, cuando termina de crear el archivo, ejecuta esta función de aquí. Y puede pasar algo, puede que cree el archivo. Si crea el archivo, pues no va a pasar nada, él lo ha creado y ya está. Pero ¿qué pasa si ocurre algún error? Esta función sirve para eso, sirve para saber si al terminar la tarea todo ha ido bien o no. Entonces esta función recibe un error. Y aquí es donde comprobamos si existe este error, si nos está dando o estamos recibiendo este parámetro error. Entonces decimos, si ese error existe, pues vamos a mandar un mensaje por consola mostrando ese error. Caso contrario, o en todo caso, simplemente escribimos el texto siguiente y le decimos, si no ha ocurrido nada, pues no nos va a devolver nada, entonces este error va a estar vacío y este if no se va a ejecutar. Entonces vamos a mostrar por consola el texto o un mensaje que diga archivo creado, simplemente. Y así es como vamos a estar trabajando en Node.js. Esto que estás viendo aquí, esta función que estás viendo aquí se le conoce como callback. Y este código que estás viendo se le conoce como código asíncrono. Ahora, este código, si no has escrito JavaScript o no has escrito mucho JavaScript, puede sonar bastante complicado, pero hoy en día hay nuevas maneras de escribir este código. Y en este curso no quiero explicarte todos los nuevos conceptos de JavaScript, pero es importante que entiendas cómo funciona. Node.js lo que hace es que este código, si te das cuenta, el poder crear un archivo no es tarea de Node.js en realidad, es tarea del sistema operativo. Y existen otro tipo de tareas que en nuestros programas que por lo general Node.js no será el encargado de hacerlas. Por ejemplo, si en nuestro programa tenemos que hacer una consulta a la base de datos, la base de datos es la encargada de hacer la búsqueda en nuestras bases de datos. Es decir, el lenguaje de consulta de base de datos es el encargado de hacer las consultas dentro de la base de datos y no Node.js. Esto que hemos escrito es una parte importante de Node.js. Recuerda que cuando te había dicho de que Node.js puede manejar una enorme cantidad de usuarios al mismo tiempo. Esta es la clave, esta es la razón de por qué puede hacerlo. Porque él puede manejar ese tipo de código asíncrono. Me explico. Supongamos que tenemos un servidor. En este caso, está tratando de leer un archivo. Esta tarea de leer un archivo no es tarea de Node.js, en realidad es tarea del sistema operativo. Bueno, no está tratando de leerlo, está tratando de crear un archivo. Esta tarea no lo hace Node.js, sino el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que hace Node.js? Pues le dice, sistema operativo crea un archivo. Cuando termine, se ejecuta la función de aquí. Esto es la manera de cómo leer código asíncrono. Recuerda, y esto es lo más importante, que no hemos escrito de esta manera el código. No hemos escrito el código. Crea un archivo, este es el nombre, este es el contenido, y cuando termines de crearlo, almacénalo el resultado en una constante llamada resultado, por ejemplo. No hemos escrito así el código. La razón es que esto se llama código bloqueante y este es código asíncrono. Te lo voy a explicar. Si nosotros hubiéramos escrito el código de esta manera, lo que haría Node.js es esperar a que termine de ejecutarse este método y cuando termine de ejecutarse, vamos a recibir un resultado. Pero no podemos continuar con el código de debajo, si en caso hubiese código debajo, porque tenemos que esperar a que esto termine. En Node.js eso no pasa. En Node.js lo que nosotros hacemos es ejecutar código. Y cuando termine, pues vas a seguir ejecutando el código que esté dentro de esta función. Pero mientras tanto, puedes seguir ejecutando el código que está aquí debajo. Es decir, que aquí yo podría escribir un console log que diga, vamos a colocarle última línea de código. Última línea de código. Lo que hará Node.js es lo siguiente. Él va a tratar de crear un archivo. Al crearlo, esta es tarea del sistema operativo. Entonces Node.js no tiene que crear el archivo. Lo que tiene que hacer es esperar a que eso pase. Entonces, para eso hemos creado esta función. Para decirle que cuando pase, cuando termine el resultado de intentar crear el archivo, pues aquí vamos a tratar de manejar lo siguiente. Mientras tanto, voy a continuar con el siguiente código. Esto es lo que hace Node.js, delegar. ¿Esto qué significa? Que cuando ejecutemos el código,
vamos a ver primero última línea de código y luego archivo creado. ¿Por qué? Porque primero él ha intentado crear el archivo y esto es tarea del sistema operativo. Entonces él le dice, crea el archivo. Entonces va a seguir continuando lo siguiente, va a seguir ejecutando última línea de código. Y luego el sistema operativo ha terminado de crear el archivo, entonces le dice a Node.js, ya terminé, ya he creado el archivo, ejecuta la siguiente línea. Y es por eso que cuando ejecutemos el código, primero vamos a ver última línea de código y luego archivo creado. Vamos a comprobarlo, vamos a ir a la consola y vamos a decir node index.js. Y en este caso no hemos visto nada porque no lo he guardado. Vamos a darle un control S para guardarlo, o un archivo, guardar como, y vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a limpiarlo y vamos a decir node espacio index.js. Y observa que es exactamente lo que te había dicho. Primero vemos última línea de código y luego archivo creado. La razón es que esta tarea lo ha hecho el sistema operativo, no Node.js. Entonces, cuando termine el sistema operativo de hacer la tarea, vamos a manejar lo que sigue a través de esta función. Mientras tanto, Node.js sigue ejecutando la siguiente línea. Y de hecho, esto es lo que hemos visto. Hemos creado un archivo nuevo llamado texto.txt llamado línea 1. Muy bien, esto es lo que vamos a estar manejando muy a menudo en Node.js. Esta es la clave de por qué Node.js puede manejar una enorme cantidad de usuarios concurrentes. Porque imagínate que tenemos un servidor en el cual estamos haciendo consultas a base de datos. Recuerda que esas consultas a base de datos no lo va a hacer Node.js, sino las bases de datos. Entonces Node.js no tiene que ocupar tiempo haciendo esas tareas, sino esperando la respuesta de esas tareas. Es decir, vamos a escribir un código aquí que no lo vamos a ejecutar, pero es para darte a entender. Supongamos que tenemos una consulta de SQL, por ejemplo. O utilizamos un método query, por ejemplo. Se llama un método query. Este método query, por ejemplo, puede ser una consulta a la base de datos. Selecciona todos los usuarios de mi base de datos. Sele asterisco from users, así en SQL. Perdón. ¿Qué significa esto? Que este método va a ser una consulta a la base de datos. Si nuestro código fuera bloqueante, si nuestro código fuera asíncrono, esta consulta cuando termine de ejecutarse me va a devolver usuarios. Entonces esos usuarios lo almacenaría en una constante usuarios. Y luego podría continuar, si usuarios y tal. ¿Pero qué significa esto? Que en este caso, si hubiéramos escrito este código, tendríamos que esperar a que termine de ejecutarse este método para ejecutar lo siguiente. Pero en Node.js, de nuevo, vamos a tratar código de la siguiente manera. Vamos a decir query sele asterisco from users. Y cuando termine de ejecutar la consulta, vamos a ejecutar una función. Y aquí dentro lo que haríamos es, en esta función podríamos recibir cosas. Podríamos recibir un error, por ejemplo, o podríamos recibir los usuarios. Entonces aquí haríamos la comprobación. Si existe algún error, pues muestra por consola el error, por ejemplo. Y vamos a verlo. Si existe algún error, muestra por consola el error. Y si en todo caso no existe y has recibido los usuarios, pues entonces estos usuarios vamos a hacer algo. Vamos a hacer un if users, etc. Es decir, que en Node.js vamos a estar utilizando mucho estas funciones para tareas que él no hace. Por ejemplo, consultas a la base de datos, crear archivos, etc. Esto es código asíncrono y esa es la manera más simple en la cual te he podido explicar. También hay maneras en las que otras personas hacen a través de analogías, pero esta es la manera más directa de ir al código. Entonces, de nuevo, vamos a estar utilizando muchas funciones cuando estemos utilizando métodos que Node.js no se encarga de hacer. Consultas a la base de datos, crear archivos, leerlos, etc. Muy bien. En estos momentos hemos simplemente creado un archivo. ¿Qué pasa si queremos leerlos? Pues este mismo file system nos permite utilizar un método de leer archivos. Entonces, en lugar de writeFile, vamos a escribir un nuevo método llamado readFile. De hecho, vamos a eliminar todo esto de aquí. Vamos a escribir un nuevo programa que diga filesystem.readFile. Este método readFile recibe algunos parámetros. El primer parámetro que recibe es el nombre del archivo que queremos leer. En este caso vamos a llamar a ese nombre dentro de mi misma carpeta. Recuerda la dirección. Dentro de esta misma carpeta hay un archivo llamado texto.txt. Voy a leer este archivo. Y cuando termines de leerlo, pues yo quiero empezar a ejecutar una función. Es decir, cuando termine de leer este archivo, quiero ejecutar algo. La razón de que haga esto es porque él, de nuevo, Node.js no es el encargado de leer el archivo, sino el sistema operativo. Y ya luego él me va a pasar los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función. Y le vamos a decir, puedo recibir dos cosas. Puedo recibir un error
o puedo recibir los datos que estaban dentro de estos archivos. Y aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. Si existe un error, muéstrame por consola el error. Si no existe un error, pues muéstrame por consola los datos que has leído. Y vamos a ver, vamos a ejecutar de nuevo este archivo. Lo que está haciendo esto es tratar de leer el archivo texto.txt. Vamos a verlo, vamos a ir a nuestra consola, vamos a limpiarlo con clear y vamos a decir node index.js y damos un enter. Yo observo que estamos viendo algún mensaje algo complicado de leer, es un buffer, es un texto crudo. Vamos a ver qué ha pasado. En realidad esto no ha sido un error. Lo que ha hecho Node es lo siguiente. Ha ido a nuestro archivo texto.txt, ha leído el archivo y luego cuando ha terminado de leerlo ha ejecutado esta función. Y ha dicho, bueno, voy a ver si tengo un error o un dato. Si es un error, muestra el error. Pero lo que me ha mostrado por consola no ha sido un error, sino ha sido los datos. Solo que los datos están en un formato en crudo, en bruto. Entonces vamos a tratar de convertirlos a un string. Para hacer eso simplemente decimos datos.toString. Es un método de JavaScript para convertir los datos a un string. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar de nuevo nuestro código node index.js. Y observa que ahora vemos línea 1. La razón es que hemos convertido los datos que estábamos leyendo a un string para poder mostrarlo por consola. Y esto es el texto que está dentro de ese archivo, es decir que estamos leyendo el texto que está dentro de nuestro archivo llamado texto.txt. Y de nuevo lo hemos hecho a través de un método llamado código asíncrono, es decir, estamos escribiendo código no bloqueante. Código que lo que puede hacer luego es que al ejecutar este método de aquí, puede seguir ejecutando más código. Por ejemplo, aquí podríamos escribir otro console log, una validación, hacer otro tipo de tareas. File System no es el único módulo que es necesario conocer de Node.js. Su tarea principal de Node.js es poder crear servidores, entonces necesitamos un módulo que nos permita crear servidores. Pero primero voy a explicarte un poco de qué son estos servidores. Vamos a ir a un artículo de la Wikipedia conocido como cliente-servidor y vamos a ver una imagen que nos va a empezar a explicar de una manera bastante sencilla este módulo que vamos a utilizar en Node.js. En Node.js vamos a utilizar un módulo llamado HTTP. Vamos a tener que buscarlo. Recuerda que aquí están todos los módulos listados o los módulos principales de Node.js, los módulos que vienen cuando instalamos Node.js. Aquí hay un módulo llamado HTTP. Vamos a dar un clic y aquí está la documentación de este módulo. Pero como es algo complicada, prefiero enseñártelo en código y entenderlo desde allí en lugar de estar explicándotelo tan solo desde la documentación, que es bastante complicada. Entonces vamos a quitar el código que teníamos antes y vamos a decir, voy a requerir este módulo llamado HTTP. Lo que hace este módulo es permitirnos utilizar HTTP en nuestro servidor. ¿Pero qué es HTTP? A diario cuando utilizamos la web, estamos utilizando este protocolo llamado HTTP, que lo único que nos permite es hacer lo que esta imagen nos está mostrando. Por ejemplo, imagínate que estás visitando Facebook desde tu computador, o desde tu dispositivo móvil, o desde tu tableta, o desde cualquier otro dispositivo que te permita navegar en internet. Lo que hacen es que cuando tú visitas, por ejemplo, Facebook, tanto desde la aplicación o desde el navegador, hace una petición HTTP a un servidor o a un computador de Facebook. Estos computadores de Facebook son computadores bastante potentes porque tienen una enorme cantidad de usuarios y que lo único que hacen es poder responderte la página de Facebook. Es decir, tu aplicación móvil o tu computador piden algo a los servidores de Facebook y esto les responden la página web. Es así de sencillo. Pedir algo desde los clientes y el servidor responde algo, sirve cosas, por eso se llama servidor. Pero ¿cómo podemos crear una aplicación de servidor? Una aplicación que sirva contenido. Bueno, esta manera de comunicación, esta manera en la que se comunican estos computadores con el servidor, se comunican a través de este protocolo llamado HTTP. Y es así de sencillo. El protocolo HTTP consiste en poder recibir peticiones de los clientes y poder dar respuestas desde el servidor. Entonces vamos a tratar de utilizar este módulo. Vamos a decirle, voy a requerir un módulo HTTP de Node.js y voy a guardar su funcionalidad en una constante llamada HTTP. Este módulo HTTP me permite crear un servidor web, así que voy a decir http.createServer. Ese es un método que va a tomar tiempo de creación, entonces lo que hace Node.js es no esperar por eso, sino hacerlo a través de una función. Es decir, cuando termines de crear este servidor, voy a poder hacer algo dentro de esta función, voy a poder continuar ejecutando código.
¿Y qué puede pasar? Bueno, también podría manejar el error, pero lo principal es lo siguiente. Cuando estamos creando un servidor, necesitamos entender que tenemos que recibir la información que estos navegadores o computadores me están dando. Así que para eso esta función tiene un parámetro llamado petición. En realidad viene del inglés request, pero lo vas a ver muy a menudo cuando estés escribiendo código de Node.js de la manera abreviada, rec, simplemente. Recuerda que esto hace referencia a request. Y no solamente eso, cuando reciba la información de estos clientes, mi servidor luego va a tener que responder con algo, con algún contenido. Y para eso, esta función tiene un parámetro llamado response, respuesta en español, o res de la manera abreviada de response. Es decir, que cuando creo un servidor, mi servidor va a ser capaz de recibir información de mis clientes, de mis aplicaciones cliente, y darles de respuesta algo. Aquí es donde vamos a utilizar estos dos parámetros. Y esta es la manera sencilla. Vamos a tratar de responderle algo cada vez que un usuario visita mi sitio web, mi aplicación. Vamos a decirle, voy a responderte con un mensaje a través del método write. Y lo que voy a responderle es simplemente un H1. Una etiqueta H1 de HTML que diga hola mundo desde Node.js. Y aquí, luego que responda esto, voy a tratar de iniciar el servidor. En realidad, este servidor de aquí, una vez ha sido inicializado, voy a ejecutar un método después que se llama listen. Este método listen lo que hace es poder decirle en qué puerto va a escuchar mi servidor. Un puerto es tan solo digamos, es un proceso que el computador toma para poder ejecutar tu servidor mientras hace otras cosas. En este caso voy a decirle que ejecute mi servidor en el puerto 3000. Y aquí vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa. Vamos a ir, bueno, de hecho aquí hay algo importante también, y es que una vez hemos respondido algo, voy a terminar la respuesta. Voy a decirle res.end. Esto es simplemente para decirle que cuando responda algo, voy a terminar la respuesta, y al terminar la respuesta luego va a poder seguir recibiendo peticiones. Seguir recibiendo peticiones de otros usuarios. Vamos a guardarlo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar esto de aquí. Vamos a decir node index.js. Observa que el cursor se ha quedado parpadeando, no me ha dado ningún mensaje, pero ningún error tampoco. Se ha quedado simplemente aquí, no me ha vuelto a mostrar de nuevo el mensaje de consola. Vamos a ver por qué. La razón es que se ha quedado escuchando con este servidor. Entonces, si vamos al navegador y vamos al localhost. Localhost es una manera de decirle que mi servidor está dentro de este mismo computador. 2 puntos y el número de puerto de este servidor. Este puerto recibe el número de 3000, si recuerdas. Entonces vamos a decirle 2 puntos 3000. Bueno, no 300, sino 3000. Localhost 2.3000. Y observa que ahora veo por el navegador el mensaje de hola mundo desde Node.js. Este es mi primer servidor. Pero algo importante también es comentarte lo siguiente. ¿Qué pasa si cambio aquí el texto? Si no es hola mundo desde Node.js, sino es hola mundo de hola mundo simplemente. Y vamos a guardarlo. Si lo guardo y refresco mi navegador, observa que el mensaje no cambia. La razón es que una vez ha inicializado mi servidor se queda con el primer código que he ejecutado. Entonces, si he cambiado el código, necesito poder ejecutar de nuevo este código. No hay ningún problema, vamos a la consola, cancelamos el servidor. ¿Y cómo lo cancelamos? Con control C 2 veces. Control C, control C, y observa que se cancela. Y luego ejecutamos el comando de nuevo, node index.js, para que inicie nuevamente nuestro servidor, pero con este código que he creado, con este código modificado. Doy un enter. Vamos al navegador, refresco, y ahora de nuevo tan solo vemos hola mundo. Ahora, algo importante que vas a ver muy a menudo en las documentaciones de Node.js y en ejemplos de la web, es que nosotros no solamente le vamos a dar el mensaje, sino también el tipo de contenido. Es decir, antes de darle el contenido que quiero mostrarle por el navegador, quiero decirle también que esto es un HTML. Entonces le digo res.writehead. Writehead es para decirle que voy a escribir una cabecera, voy a darle más información al navegador. Le voy a decir que el tipo de respuesta que le estoy dando es de 200. Hay muchas respuestas digamos cuando estamos trabajando con una aplicación web. Eso está muy relacionado a las aplicaciones web en realidad. Vamos a ver, de hecho vamos a buscarte un artículo de la Wikipedia que me muestra esto muy detalladamente. Aquí hay un artículo de la Wikipedia llamado Códigos de Estado HTTP. ¿Qué son esto de códigos de estado?
Esto es simplemente para decirle si este proceso de respuesta y petición ha sido, si este proceso de que un cliente le pide algo al servidor y el servidor le responde algo, ha sido exitoso. Es decir, simplemente para que el navegador, en todo caso el servidor le haya respondido con un número, él va a saber qué ha pasado exactamente. Como ves, aquí hay una enorme cantidad de números. Hay 100, 101, 102, 200, algunos números que van de 300 y 400. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, por ejemplo, si le damos el número 200, aquí nos dice OK. Significa que la respuesta del servidor al navegador es correcta, que todo ha ido correcto. Pero también podríamos darle una petición que es bastante conocida en la web, como el código 404, por ejemplo, de not found, de recurso no encontrado. Esto es, por ejemplo, cuando visitamos una página y no existe, y nos devuelve el código 404, que significa que esa página no existe. Nosotros también podríamos decirle eso, pero en este caso, como nuestra petición es satisfactoria, le estamos respondiendo algo correctamente, el código es 200, de que todo va bien. Y luego, a través de un objeto de JavaScript, le digo más información, le doy más información. Le digo, por ejemplo, el tipo de contenido, el content type. Y el tipo de contenido que le voy a dar es un HTML, entonces le digo texto HTML. Es un texto HTML el cual te voy a dar. Entonces, vamos a guardarlo. Como he escrito nuevo código, tenemos que cancelar el servidor. Control C y node.index.js. Muy bien, vamos a ir al navegador, refresco. Y observo que aquí no ha cambiado nada, porque el contenido en realidad no ha cambiado, pero si examinamos un poco nuestra información del navegador, lo que ha obtenido, y de hecho podemos verlo, simplemente yendo a nuestras opciones del navegador, más herramientas para desarrolladores, y aquí vamos a ver una especie de consola. Quizás aparece aquí debajo o al lado, en realidad es lo mismo. Vamos a ir a una sección llamada Network. Y vamos a refrescar nuestra aplicación con esta pestaña abierta, con esta pestaña Network. Vamos a refrescarlo. Y observa lo que ha obtenido. Aquí me está diciendo que el navegador ha hecho dos peticiones. Una al localhost 2.3000 y otra a un favicon. Estos los navegadores típicamente siempre piden un icono. Cada vez que visitamos un sitio web, nuestro navegador internamente pide un icono. Es por eso que ves que también ha pedido un icono. Pero en mi servidor no responde ningún icono, así que él no ha mostrado nada por aquí. Observa que ese es un icono por defecto. Por ejemplo, cuando visitamos Wikipedia desde nuestro navegador también pide el icono y es por eso que vemos este icono de aquí arriba. Muy bien. Si analizamos un poco la primera petición del localhost 2.3000, observa que como estado es 200. El tipo de documento, de hecho dice documento HTML y aquí es donde lo está obteniendo. También podría ser otro tipo de documento, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un hola mundo, un H1 hola mundo, sino podría ser, por ejemplo, un simple texto que diga esto es un simple texto. Y vamos a cambiar aquí como texto plano. Vamos a guardarlo, vamos a reiniciar nuestro servidor. Y si vemos por el navegador, si refrescamos, observa que ahora ya no es un H1, por eso que no se muestra remarcado. Y observa que ahora el tipo de documento es como el tipo del documento que estoy respondiendo, como el tipo de respuesta es un documento, un texto plano. Ahora, como te decía, no solamente puedo responder códigos 200, por ejemplo, vamos a responderle con un código 404. Y esto vamos a dejarlo como está, vamos a guardarlo, vamos a refrescar el servidor. Vamos a reiniciarlo. Y observa que ahora los mensajes aparecen en rojo. Simplemente porque le estoy diciendo que es un código 404. Que este recurso que el navegador está pidiendo no existe. Pero en realidad aún sigue mostrando el texto. Porque esto es lo que yo quiero que muestre cuando le estoy dando un código 404. Es decir, depende de cómo crees tu servidor. Esta es la forma más simple de poder explicártelo. Ahora necesitamos seguir mejorando nuestro servidor, al menos un poco, porque necesitamos conocer mucho más de JavaScript. Otra cosa que podemos hacer es manejar las funciones, no aquí adentro, sino colocándolas dentro de una constante y luego llamando el nombre de esa constante simplemente. Es decir, cortamos esto de aquí y vamos a guardar esta función en una constante llamada, por ejemplo, handleServer, manejador del servidor. Y esto vamos a llamarlo desde aquí. Y esto es lo mismo que colocar toda esta función dentro del mismo createServer. Es una forma más abreviada de escribirlo. Otra forma también de poder mejorar nuestro servidor en código
es que no tratando de concatenar los métodos, sino tratando de guardar esto de aquí en una constante, guardar esto de aquí en una constante, y luego desde esa constante llamar su método que sigue. Vamos a verlo, vamos a hacerlo. Vamos a guardar aquí nuestro HTTP create server dentro de una constante llamada server, y vamos a quitar esto de aquí. ¿Por qué guardamos esto de una constante llamada server? Porque este método create server me retorna un objeto llamado server. Entonces luego yo puedo decir server.listen, servidor, ejecútate en el puerto 3000. Y además puedo darle un callback también. Es decir, puedo decir luego del puerto 3000, ejecuta una función que muestre por consola servidor en el puerto 3000. ¿Qué es lo que hace todo este código de aquí? Es exactamente lo mismo que hemos escrito antes, solo que está escrito de una manera un poco más ordenada, por así decirlo. Hemos importado HTTP, tenemos una función creada. Cuando cree mi servidor HTTP, esta función es la encargada de decirle qué es lo que tiene que hacer. Mandar una petición 200, el tipo de contenido es un texto HTML. Y esto es como mensaje vamos a decirle un hola mundo simplemente. Un hola mundo. Y finalmente luego el servidor que se ha creado lo voy a hacer escuchar en el puerto 3000. Y cuando empiece a escuchar quiero que por consola me muestre el mensaje servidor en el puerto 3000. Vamos a guardarlo y vamos a probar nuestro nuevo servidor. Cancelamos con control C. Limpiamos con clear. Y vamos a decir node index.js. Enter. Server on port 3000. Observa que me está diciendo el servidor está escuchando en el puerto 3000. Vamos al navegador. Refrescamos. Tenemos el mensaje hola mundo. Nuestro código de estado 200. Y aquí vemos que el mensaje es un HTML. De hecho podríamos incluso darle un clic derecho, ver código fuente de la página, y aquí tenemos nuestro H1. Es decir, el servidor está haciendo exactamente lo que nosotros le hemos dicho que haga en código. Y esto es bastante útil. Pero imagínate ahora tener que escribir un servidor como de una aplicación grande como Facebook, como Instagram o como YouTube, por ejemplo, utilizando código JavaScript como lo estoy escribiendo ahora. Esto podría sonar complicado porque el escribir el código de esta manera hace que todo lo tengamos que hacer nosotros mismos. Por ejemplo, tendríamos que luego ir a la documentación de Node.js, ver otros módulos para trabajar no solamente con archivos, sino para procesar datos, para recibir streams, y todo eso se vuelve complicado. Pero la mayor cantidad de las empresas que hoy en día dicen que utilizan Node.js, no utilizan Node.js JavaScript puro, no utilizan Node.js utilizando JavaScript puro, sino frameworks. Entonces es necesario poder conocer cómo trabajar con esos frameworks. Y aquí es donde vamos a aprender otro concepto importante de Node.js que se llama NPM. Esta herramienta se llama NPM, de Node Package Manager. En español, administrador de paquetes de Node. Como su nombre lo indica, nos permite administrar paquetes o módulos nuevos para nuestro proyecto. Imaginemos algo. Imaginemos que cuando inicio mi servidor, quisiera que este mensaje de server on port 3000 tuviera algún color. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, podría alterar el código de console.log, o podría hacerlo mucho más sencillo, llamando un módulo que otras personas, otros desarrolladores ya han creado. Pero ese módulo no viene instalado en Node.js. Entonces lo tengo que instalar desde otra parte. Por suerte, la comunidad de Node.js está fuertemente basada en el código que escriben otras personas. Es una comunidad bastante grande y todo el código de JavaScript, todos estos módulos de Node.js están almacenados en una página llamada npmjs.com, que es el repositorio de código más grande de toda Internet. La razón es que JavaScript es actualmente el lenguaje más popular, simplemente por el enorme crecimiento de la web. Todos los sitios web que visitamos y todas las aplicaciones web que utilizamos utilizan JavaScript gracias a que el lenguaje es un lenguaje por defecto, es una tecnología estándar. Esto quiere decir que sí o sí tienen que utilizar el lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el código de otras personas? En realidad, utilizando este repositorio de código vas a encontrar una enorme cantidad de código. Incluso, supongamos que quieres, en este caso queremos tan solo colores para la consola. Podríamos buscar aquí, colores. Por ejemplo, colors. Y aquí vamos a ver una enorme cantidad de módulos que están relacionados con colores. ¿Cómo podríamos saber cuál queremos? No hay una forma exacta de buscar un módulo. La razón es que hay muchos desarrolladores creando nuevos módulos y reemplazándolos.
Pero recuerda que siempre vas a poder encontrar la enorme cantidad de funcionalidad que necesitas para tu aplicación, porque hay una enorme cantidad de desarrolladores. Entonces probablemente lo que tú ya estés creando, otra persona ya ha desarrollado la funcionalidad. Entonces simplemente tienes que instalar esa funcionalidad para utilizarla. Entonces vamos a utilizar este módulo Colors de aquí, que aquí nos muestra una pequeña imagen que lo que nos permite es poder agregarle color a nuestros mensajes. Y aquí una pequeña documentación de qué podemos hacer. Muy bien, vamos a instalarlo. Para eso vamos a utilizar npm. De hecho aquí debajo me dice instalación. Utiliza npm install colors. Que lo que está diciendo aquí es npm instala este paquete llamado colors. Entonces vamos a ir a nuestra consola. Y ubicados dentro del proyecto, recuerda que estamos ubicados dentro de Node.js. Node.js-curso. Aquí vamos a decir npm install colors. Justo como nos dice la documentación de este módulo que queremos instalar. Vamos a ver que he obtenido en consola. Y observa que desde consola, haciendo una descarga a través de internet, me ha agregado un nuevo paquete. Y mi proyecto ha cambiado un poco. Observa que en mi proyecto veo ahora una carpeta nueva llamada Node-modules y un archivo llamado package-log.json. ¿Qué significan estos archivos y carpetas? Esta carpeta es para contener los nuevos módulos que vamos a instalar dentro de nuestro proyecto. En este caso estamos instalando un módulo llamado Colors. Aquí lo tenemos. No solamente eso, también ha creado un package-log.json, el cual simplemente está listando qué módulos he instalado y la dirección desde donde lo he instalado. Esta es una manera de cómo trabaja internamente npm. No es necesario que modifiques nada de package-log.json ni de Node modules. Esta es una manera de cómo trabaja internamente Node.js y npm simplemente. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ahora desde nuestro código podemos requerir un nuevo módulo. Decimos requiero este módulo llamado colors, y de hecho el autocompletado de Visual Studio Code también me ayuda. Y cuando lo requiero voy a almacenar ese nuevo módulo llamado colors en una constante colors. Y muchos módulos funcionan de esta manera, requiriendo un paquete o un módulo y guardándolo en un nombre de una constante exactamente igual al mismo nombre del módulo. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Vamos a la documentación y vamos a ver qué nos dice. Dice el uso de colors, simplemente aquí nos da unos ejemplos. Y observa que lo requerimos justo como lo hemos hecho, pero luego, para utilizarlo, le tenemos que agregar un punto y una palabra con el color al texto que queremos agregarle el color. Y vamos a probarlo. Vamos a probar este color green, por ejemplo. Vamos a verlo. Vamos a decirle a server on port 3000. Vamos a agregarle ahora una propiedad llamada green. Y vamos a guardarlo. Vamos a probarlo. Vamos a decir node espacio index.js. Damos un enter. Y observa que ahora el server on port 3000 aparece en color verde. Vamos a cancelarlo con control C. Y vamos a agregarle otro color. Vamos a ver la documentación y vamos a decirle, por ejemplo, un color... No lo sé, vamos a leerlo, vamos a verlo por aquí. ¿Qué colores tiene? Hemos colocado el color green. Aquí nos dice colores de texto, green, hay rojo, hay negro. Vamos a colocarle un color amarillo. Yellow. Guardamos. Reiniciamos, cancelamos el servidor con control C. Y vamos a ejecutar, o vamos a limpiar primero la consola con clear. Y ahora node espacio index.js. Yo observo que ahora dice server on port 3000 y de color amarillo. Observa que esta es la manera más sencilla de poder nosotros utilizar o agregar más funcionalidad a nuestro código. Ahora, algo importante que vas a utilizar mucho cuando crees proyectos de Node.js. Cuando creas proyectos de Node.js vas a tener una enorme cantidad de módulos. En este momento tan solo tenemos uno. Pero cuando tu aplicación va creciendo vas instalando más y más módulos. ¿Y qué pasa luego si quieres empezar a escribir tu aplicación desde otro computador? O empezar a ejecutar tu aplicación desde otro computador, que es algo muy típico porque cuando creamos nuestra aplicación del servidor va a ejecutarse en otro servidor, vamos a tener que subirlo a un servicio de la nube quizás. Entonces ese servicio de la nube va a tener que instalar nuevamente todos estos módulos. Entonces él necesita de alguna manera tener una lista de todo lo que necesitamos. ¿Cómo podemos crear esa lista de todos los módulos de nuestro proyecto? A través de un comando de Node.js o de npm en realidad llamado init. Así que vamos a nuestra consola y vamos a decir npm, cancelamos la consola con control C, vamos a limpiarlo y vamos a decir npm init espacio, o vamos a dar npm init simplemente. Lo que hace este comando es pedirme más información de mi proyecto.
porque él me va a estar preguntando y va a crear un archivo luego de un poco dando referencia de qué es lo que hace mi proyecto, quién lo creó, cuáles son las dependencias o módulos que necesita, etcétera. Vamos a ver aquí, me dice que coloque el nombre de mi proyecto, el package name. Mi proyecto se llama Node.js Curso, damos un enter, así se va a llamar. La versión de mi proyecto 1.0.0. Muy bien, déjalo como está, o también podría decirle 0.0.1. Cualquier número en realidad, dependiendo de qué versión vaya tu módulo. La descripción, vamos a decirle un curso de Node.js, por ejemplo. Enter y vamos a decirle cuál es el archivo de entrada, tu archivo principal. Bueno, es index.js. Damos un enter. Un comando para testear, no vamos a colocar ninguno. Un repositorio de Git, este es para decirle en dónde vamos a estar almacenando nuestro código. Esto está muy relacionado a una herramienta llamada Git. Si ya conoces algo porque has desarrollado con esa herramienta, es bastante útil que coloques la dirección aquí, aunque no es necesario. Si quieres conocer más de la herramienta Git, te voy a dejar un curso de Git en la descripción de este video para que te enteres mucho más de qué es esa herramienta. Luego, palabras clave. ¿Cómo podría encontrar mi proyecto? Bueno, podría decirle Node.js, curso, vamos a colocarle español, etc. Damos un enter. El autor, puedes colocarle tu nombre, también tu correo, incluso podrías agregarle luego. La licencia, vamos a darle como está. Y esto es lo que va a crear, esto es lo que está diciendo que va a crear. Va a crear un JSON, un objeto de JavaScript. Y el nombre es Node.js curso, la descripción es lo que le he puesto. Las dependencias, aquí está colors, como ves se ha reconocido este módulo colors que necesita nuestro proyecto. El módulo HTTP no lo está colocando porque cuando instalamos Node.js, él puede requerirlo. Si vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación, no necesita instalar HTTP porque viene instalado con Node.js. Este módulo sí lo tendría que necesitar, descargar desde internet. Muy bien, ¿qué sigue? Pues una sección de scripts que él coloca por defecto un testeo, palabras claves, las que le he colocado, el autor y la licencia. Luego me dice, ¿está esto bien? Y me dice sí. Si doy un enter significa que esto ha sido correcto. Doy un enter. Y observa que ahora en mi proyecto apareció un nuevo archivo llamado package.json. Este es un archivo de configuración, es un archivo que da mucha más información de mi proyecto. Es un archivo de meta información. Es decir, para decirle por ejemplo el nombre, la versión, la descripción. Y esta es la sección importante en realidad, dependencies. ¿Qué significa esto? Que ahora mi proyecto de Node.js sabe que mi código depende de este módulo. Ahora, ¿esto para qué servirá? Te estarás preguntando. Supongamos que mi código lo quiero subir a un servidor real. Mi primer servidor que tengo aquí, en index.js, quiero subirle a un servidor real. Obviamente no va a ser ejecutado en este computador, sino en un servidor de la nube quizás en un servicio en la nube. Puede ser por ejemplo Amazon, Heroku y muchos otros servicios para subir aplicaciones de Node.js. Entonces, lo que yo voy a subir no es los módulos ni todo el código que tengo aquí. Tan solo necesito el código. Tan solo necesito el código principal, no necesito los módulos. Entonces Node Modules no lo voy a subir. ¿Qué otra cosa no voy a subir? Pues es lo único, porque el resto, package-log.json es tan solo un archivo que describe mis módulos. Y package.json es un archivo de configuración. Entonces, cuando nosotros subamos nuestro código de servidor o nuestro código a un servidor de la nube, a un servidor real, para desplegar nuestra aplicación, tan solo vamos a ejecutar, o ese servicio va a ejecutar el comando npm install. Al ejecutar este comando npm install, lo que va a hacer es leer mi package.json y va a decir, bueno, este es el nombre, esta es la descripción, este es el archivo principal y como dependencia necesita un módulo colors. Bueno, lo descargo y eso es lo que he hecho. Observa que después de ejecutar mi comando npm install, él ha reconocido que ha agregado un paquete. ¿Qué paquete ha agregado? Pues aquí en realidad no lo ha listado, pero si vemos Node Modules, aquí está de nuevo ese paquete colors. Simplemente porque él ha leído mi package.json. Para eso sirve package.json, para poder darle más información de qué es lo que necesita nuestro proyecto y quién es el autor y cómo podemos ejecutar más cosas. Muy bien. De hecho, en package.json también tiene una sección bastante importante llamada scripts. Este test de aquí podemos quitarlo y podemos utilizar un script que nos da npm llamado start. Este script
me permite que al ejecutar yo desde consola npm start, va a ejecutar lo que yo coloque aquí adentro. Por ejemplo, quiero colocar no lo sé, vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a ejecutar nuestro servidor index.js cuando ejecute el comando start. Vamos a decir node espacio index.js. Es decir, cuando yo ejecute el comando npm start, él va a ejecutar node index.js. Vamos a dar un enter y ver lo que pasa. Bueno, de hecho me ha dado un error porque dice que no se ha encontrado porque no he guardado el archivo. Vamos a guardarlo, control S. Y ahora sí, vamos a ejecutarlo nuevamente. npm, vamos a limpiar la consola de hecho. npm start. Y observa lo que pasa. Él lo que ha hecho es, desde mi proyecto, ejecutar por mí node index.js. Lo que antes yo escribía a mano, ahora npm start lo hace por mí. Y luego inicia el servidor en puerto 3000. Y esto es lo mismo, vamos al localhost 3000 y ahí está mi proyecto. Observa que esta es la manera más sencilla de poder explicarte para qué sirve Package.json. Esta es la manera de poder explicarte que Package.json tiene la responsabilidad de tener un listado de todos nuestros módulos que vamos a necesitar en nuestro proyecto y también una sección para poder ejecutar más comandos. Por ejemplo, Start podría hacer otras cosas, no solamente Node Index, podría hacer muchas más tareas al lado. O también podría escribir mis propios módulos. Por ejemplo, podría escribir aquí mi propio módulo llamado desarrollo. Y aquí podría decir de nuevo node, otra tarea, otro archivo podría ejecutar. Pero voy a ejecutar de nuevo index.js para ejecutar este desarrollo. Ahora, no voy a ejecutar npm desarrollo, aunque podría, si doy un enter en realidad no lo va a ejecutar. Y me da un error, no es un comando. Para ejecutar nombres distintos a start, start es un comando que Node.js conoce, que npm conoce. Entonces, si yo quiero ejecutar algo distinto, con un nombre distinto, tengo que decir npm run desarrollo. Allí sí, con esto sí puedo ejecutar otros comandos que tienen el nombre distinto a start. Muy bien, entonces, si visitamos nuestro navegador, es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces con esto tenemos nuestro package.json, tenemos nuestro módulo de Node.js y aquí tenemos nuestro primer servidor. Algo importante también, ya para finalizar, cuando estamos escribiendo una aplicación real, como te decía, no necesitamos escribirlo todo desde cero, hay frameworks. Por ejemplo, hay un framework de Node.js bastante conocido como Express. Express, podrías buscarlo como Express Node.js o podrías investigar frameworks de JavaScript. Por ejemplo, aquí también sale un curso de Express que yo había grabado hace ya hace un año más o menos, en donde explico este framework. De hecho, terminando este video, el siguiente video que te recomendaría es empezar a estudiar Express. Te voy a dejar el curso también en la descripción o puedes buscarlo. Muy bien, este es el framework Express, esa es la página oficial. expressjs.com. Simplemente entra a expressjs.com y este es el sitio oficial de este framework. ¿Para qué sirve? Sirve para que nosotros podamos crear nuestros servidores sin tener que hacerlo como todo a mano, sin tener que escribir todo desde cero. Es decir, de hecho vamos a probarlo, vamos a cancelar nuestro servidor, control C, control C. Y vamos a limpiar la consola y vamos a decir npm installed. O también hay una manera más abreviada de decir npm-i, es lo mismo que decir npm install. Y luego el nombre de módulos. Es decir, en este caso no vamos a decir colors porque ya lo hemos instalado y no es el módulo que quiero instalar, sino vamos a instalar este módulo llamado Express. De hecho aquí me da el comando npm install express. Doy un enter y aquí me está diciendo --save. --save era un comando antiguo de Node.js que lo que hacía, de hecho aún funciona, es un comando para agregarlo a dependencies. Es decir, que para que luego que lo instala lo agregue aquí. Pero observa que en mi caso yo no he agregado esa opción y aún así lo sigue agregando aquí en esta sección Dependencies. La razón es que en las nuevas versiones de Node.js, sin ejecutar el comando --save, él ya lo hace por mí, él ya lo agrega. Y como que lo ves. Muy bien, entonces ahora en mi carpeta Node Modules ya no solo tengo colors, o al menos ya no solo debería haber colors, sino tengo una carpeta Express. Y por alguna razón no lo estoy viendo instalado aquí, vamos a ver por qué. Colors. Quizás tengo que refrescar o algo así el proyecto. Vamos a ir a archivo. Muy bien, entonces para traer este módulo de que está
Muy bien, entonces para traer este módulo que está en nuestro package.json, que ya está instalado, según hemos visto, pues vamos a ir a nuestro archivo y vamos a quitar todo esto de aquí. O vamos a comentarlo simplemente. Vamos a comentarlo. Recuerda que para comentar el JavaScript era con un slash, un asterisco, y luego para terminar el comentario, un asterisco y un slash. Vamos a requerir este módulo express. Voy a decir requiero express. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese módulo? Guardarlo en una constante llamada express. Es un módulo que me permite crear servidores. Es un framework de Node.js. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir ahora? Voy a decirle express. Bueno, voy a ejecutar express. Y al ejecutarlo, él me crea un servidor. Entonces, lo que él crea, voy a guardarle una constante llamada server. Y luego le voy a decir server.listen. Y le voy a decir que escuchen el puerto 3000. Cuando escuchen el puerto 3000, quiero que mande un mensaje por consola a través de una función. Y de hecho, aquí he escrito algo que no parece a una función. De esta manera lo he escrito hace algunos segundos. Esto es una función flecha, es una manera de escribir, una nueva manera de escribir funciones en Node.js. Puedes seguir escribiendo funciones como en JavaScript normal, o te recomiendo estudiar también las nuevas características y versiones de JavaScript. Pronto voy a grabar un video también del tema, pero por ahora puedes escribirlo de las dos maneras. De esta manera función, o también con una función flecha, que es lo mismo. Voy a dejarlo en función normal simplemente para no confundirte. Entonces, tenemos una función que se va a ejecutar cuando nuestro servidor empiece a funcionar. Y aquí lo que quiero hacer es mostrar simplemente un mensaje por consola que diga server on port 3000. Y que sea de un color amarillo el mensaje, o un color rojo, por ejemplo, que sea un color rojo el mensaje. Con estas únicas 3 o 5 líneas de código en realidad, ya he podido crear un servidor. Esto es un servidor, a diferencia de tener que escribir todo el código de aquí. Y esto aún sigue siendo Node.js, solo que estoy utilizando métodos creados por otros desarrolladores, lo que está mucho más optimizado internamente y me permite ejecutar exactamente lo mismo. Vamos a ir al código y vamos a decir node index.js, o recuerda que también habíamos escrito un comando interno llamado start o desarrollo, que los dos hacen lo mismo, ejecutar node index. Entonces vamos a ejecutar en lugar de node index npm start, por ejemplo. Un define. ¿Por qué tenemos un define? Vamos a ver. Vamos a ver por qué tenemos un define. Si visitamos el localhost 3000, vamos a ir al localhost 3000. No se puede obtener la ruta get. Pero voy a ver por qué tengo el mensaje undefined aquí. Ah, claro. Recuerda que en el anterior código estábamos importando colors y en este código no. Entonces vamos a importar colors también. Porque lo tenemos instalado. Recuerda que aquí en nuestra carpeta Node Modules está instalado. Y aquí también está listado. Entonces podemos seguir utilizando el otro módulo llamado colors. Colors. Y su método red de colors para poder agregarle color a este mensaje. Vamos a guardarlo. Vamos a cancelar nuestro código. Con control C. Limpiamos con clear. npm start. Server on port 3000. Muy bien, ahora tenemos un mensaje en rojo. Refrescamos el localhost 3000 y me dice no se puede obtener la ruta get a un slash. Esto no es un error de nuestro código. Esta es la manera en la que trabaja Express. Express por defecto, si nosotros no creamos una ruta inicial para nuestro servidor, como lo habíamos hecho en nuestro servidor anterior, recuerda que en nuestro servidor anterior le habíamos dicho, cuando alguien ingrese a nuestra aplicación, lo primero que vas a hacer es enviarle un hola mundo. Y en Express se maneja distinto, decimos aquí app.get, bueno, no app, sino decimos server.get, cuando a mi servidor le pidan algo, le pidan un slash, por ejemplo, le pidan la ruta inicial a mi aplicación, vamos a responder con una función. Esta función, como está tratando de responderle algo al usuario, va a tener dos parámetros, un request y un response, exactamente igual como te había mostrado hace un momento. Y tan solo quiero mostrarle un hola mundo, entonces le digo res.end, o en este caso también podría decirle un res.send, que es un método de Express, y le vamos a decir que le voy a enviar un h1 que diga un hola mundo. Hola mundo con Express y Node.js. Con Express y Node. Y también podrías escribirle res.end, pero no es necesario de hecho. Vamos a dejárselo de todos modos. Vamos a guardarlo. Vamos a cancelar el servidor porque tenemos código nuevo. npm start. Server on port 3000. Vamos al navegador.
y observa que ahora dice Hola Mundo con Express. Observa que esta manera de escribir código es mucho más simple de entender porque es un framework. El framework se encarga de hacer todo internamente, pero sigue siendo todas las bondades de Node.js, solo que escrito de una manera mucho más simple e impecable para el desarrollador. Esta manera de escribir código no significa que esté mal, es la manera en la que funciona Node.js. Necesitamos escribir este código, pero cuando estamos escribiendo aplicaciones mucho más complejas, los módulos, frameworks y bibliotecas son muy útiles, nos ahorran tiempo y nosotros nos enfocamos en crear la aplicación. Así es como hemos terminado nuestro curso de Node.js. Hay muchos conceptos que aprender aún, pero no quiero enseñártelos todos directamente en un solo video. Prefiero ir enseñándotelos a través de ejemplos. A partir de aquí tienes las bases para luego conocer mucho más a fondo Node.js, poder crear algún CRUD de Node.js, una aplicación de tareas, una aplicación de conexión a base de datos. Todos esos son temas que vas a ir aprendiéndolo a lo largo que vayas investigando mucho más del tema. Al final de este video voy a dejarte el curso de Express, el curso de MongoDB y voy a dejarte algunos ejemplos prácticos de cómo unir esas dos tecnologías. A partir de aquí depende de ti seguir aprendiendo de Node.js. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.